¿Qué tal, queridos amigos? Qué bendición poder reencontrarnos en un programa más de la Escuela Sabática, la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia y por supuesto un lugar especial e ideal para ser discípulos. Estamos ya en la segunda lección. Hoy estamos también muy felices porque seguramente estás viendo este video, o esperemos que sea así, en el día de la Escuela Sabática, Día Mundial de la Escuela Sabática. Estamos cumpliendo 170 años de esta escuela bendecida, de esta escuela linda que prepara, que hace discípulos, que enseña, que también predica y que, por supuesto, forma discípulos para el cumplimiento de la misión. Estamos acompañados del pastor Arlan Rivera, el líder de Escuela Sabática de la Misión Peruana del Sur. Pastor, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Heisen. Feliz de estar nuevamente aquí con ustedes. Y también estamos contentos y felices de tener al pastor Jorge Rampoña, líder de comunicaciones de la División Sudamericana. Pastor, bienvenido una vez más. Gracias, Pastor. Una alegría estar contigo. Pastor Arlan también. Y una alegría estar con ustedes también ahí donde están, del otro lado. Feliz día de la Escuela Sabática para todos. Un abrazo enorme. De esta manera, entonces, con nuestros invitados especiales, algunos están preguntando por el pastor Rubén y nuestros invitados habituales, pero estamos en una jornada de evangelismo. En las próximas lecciones también tendremos invitados especiales, no vamos a adelantar aquí, pero queremos motivarles a que ustedes puedan seguir estudiando su lección, preparándose de este modo para compartir con otros lo que vamos aprendiendo semana a semana. Hoy estamos con una lección que por supuesto es la continuación de la semana pasada: muerte en un mundo, dice, pecaminoso. La semana pasada nosotros nos quedamos todos atentos a cómo se originó el mal. Vimos un Dios de amor perfecto, que también tuvo una creación perfecta y que sencillamente la Biblia dice que se halló el mal en un ángel, en Lucifer. Ese conflicto fue dado en el cielo, pero se trasladó aquí también a la tierra. Y esta es una de las preguntas, ¿no? Está bien, Pastor Jorge, Pastor Arlan, el conflicto se inició allí en el cielo, pero ¿cómo tuvo que pasar justamente aquí, no? ¿Por qué no escogieron otro lugar para que eso se propague el mal? Entonces, de esto vamos a estudiar durante esta semana, cómo fue este engaño. Así que sin más, vamos a empezar esta escuela sabática cantando nuestro himno habitual, En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven,
ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Muy bien, ahora llegó el momento de hablar con Dios. Vamos a orar allí donde estamos. Inclina tu rostro. Querido Padre, gracias Señor, te damos una vez más porque juntos estamos aquí compartiendo la lección de la escuela sabática. Amén. Y queremos hacerlo, Señor, con tu bendición. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Lección número 2 para hoy sábado 8 de octubre. Bueno, estamos, Pastor Arlan, en el día de la escuela sabática. Seguramente hay un movimiento lindo en tu iglesia, en tu distrito. Pastor, cuéntenos, Pastor Jorge, cuando usted habla de escuela sabática, ¿en qué piensa más o menos? Pienso en un momento en el cual nos reunimos entre amigos para conversar lo que Dios nos mostró a lo largo de la semana del estudio de la lección. Algo así como lo que así es compartir, es sentarnos para escuchar la experiencia del otro, pero siempre con un centro, ¿no? La centralidad de la palabra. Para mí, creo que uno de los grandes distintivos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es tener esa posibilidad, donde no es solo el pastor que está hablando, no es solo el sermón, sino que todos podemos pensar en la palabra en base a lo que estudiamos, ¿no? Para mí es fantástico. Pienso en amigos reuniéndose para compartir la palabra. ¿Y cuándo fue su primera experiencia como amigo de la escuela sabática o alumno de la escuela sabática? Mi primera experiencia como alumno de la escuela sabática fue cuando tenía 12 años. Esa fue mi primera experiencia, fue cuando llegué a la escuelita sabática de adolescentes en una ciudad llamada Villa Regina, en Río Negro, en Argentina, sur de Argentina. Hacía mucho frío ese día cuando llegué a la clase de escuela sabática, pero me recibieron muy bien. Así que esa fue mi primera experiencia y ahí fue donde abracé la escuela sabática como algo realmente inspirador y algo que me hace bien, ¿no? Y sí, por ser adventistas o por tener esta creencia en la escuela sabática, perdón, en la palabra de Dios, nos hace alumnos ideales de la escuela sabática. Porque un alumno de la escuela sabática estudia la Biblia. La Biblia. La lección de escuela sabática nada más es una guía, ¿no? Lo dice. No estudiamos la escuela sabática, estudiamos la Biblia en un proceso de aprendizaje a través de la lección que nosotros llamamos de escuela sabática, ¿no? Amén. Pastor Alan, ¿y usted a qué edad se convirtió en un alumno de la escuela sabática? Uy, Pastor Heisen, de verdad que yo recuerdo desde los 6 años aproximadamente. La escuela sabática me lleva a esos momentos especiales donde yo recordaba, estoy aquí colocando en mi imaginación a los maestros, a mis maestras. Realmente, pastor, yo nací en la escuela sabática prácticamente. ¿Así? Sí, yo tuve el privilegio de nacer en una familia adventista de tercera generación, así que la escuela sabática lo tengo aquí. Desde cuna. Desde cuna, así es. Pero recuerdo de los 6 años, pastor. ¿Dónde? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Ica, específicamente en la iglesia de la Tinguiña. Así que envío un saludo especial a todos los hermanos de la Tinguiña y feliz día de la escuela sabática. Y todos, si se fijan, no sé si se alcanza a ver, todos estamos hoy con el logo de la escuela sabática. Así que feliz día de la escuela sabática a todos los alumnos, a todos los maestros de esta escuela de más de 22 millones de alumnos en todo el mundo. Por eso lo convierte en la escuela más grande del mundo. Así es. En ese contexto y como alumnos, vamos entonces a adentrarnos al estudio de la semana o al repaso. Muerte en un mundo pecaminoso. Pastor Jorge y Pastor Arlan, la semana pasada nos quedamos en esa tercera parte de ángeles que se rebelaron contra Dios y fueron arrojados. ¿Cómo es que llegan a este planeta, al planeta Tierra? ¿Por qué eligieron este lugar? ¿Podrían haber sido otro lugar? ¿Y por qué se quedaron
finalmente, ¿no? Unas preguntas, unas cuestiones allí. Por eso, para el estudio de esta semana, utilizaremos el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, de este modo empezamos con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Muy bien, entonces hoy queremos adentrarnos, queremos ver un poco más acerca de esas preguntas que hacíamos. Pastor Jorge, fueron arrojados, dice Apocalipsis 12, la tercera parte de ángeles. ¿Cumplió quizás su propósito? O no sé si fue ese el propósito original de Lucifer de ser arrojado del cielo, pero finalmente este mal se trasladó aquí, a la tierra. ¿Había la posibilidad de que no fuera en la tierra y fuera en otro lugar? ¿O es que solamente nosotros éramos el punto, el destino único? Bueno, es una pregunta difícil hasta de responder, pastor, ¿no? Disculpe, pastor. No, es que es justamente eso lo lindo de la escuela sabática, ¿no? Que vamos buscando respuestas juntos, ¿no? Y un consejo, quién sabe, aquí para los profesores. No intenten siempre tener todas las respuestas. Claro. A veces un buen profesor tiene las mejores preguntas, ¿no? Y aquí nuestro profesor, Pastor Geisen, tuvo una muy buena pregunta. Ahora, intentando responder a tu pregunta basándonos en el contexto de la palabra de Dios. El libro de Génesis es clarísimo, ¿no? Mundo perfecto creado, coloca en un ambiente perfecto Dios al ser humano, la raza humana, Adán y Eva. Pero cuando nosotros vamos al capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Génesis, nosotros vemos que Dios elige un lugar reservado, un único lugar. Entonces es importante, tú me hiciste la pregunta, ¿será que Dios eligió el planeta Tierra como el destino para mandar a Satanás? La primera respuesta que yo tengo que darte es: Dios no eligió el planeta Tierra. Dios eligió un árbol. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, nosotros vamos a ver que Satanás tenía restricto su ambiente de trabajo a un lugar específico. Por eso Dios le dice a Adán y Eva, dice: yo estoy colocando aquí un árbol que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ustedes no pueden tocar de ese árbol. Y dice la palabra mal, ¿no? Exacto. Conocimiento del bien y del mal, ¿no? Dice. Ahora, es interesante que Dios no dice, no es que ustedes no pueden estar tocando otros árboles. O sea, ¿a dónde estaba restricto Satanás? Estaba restricto a un solo lugar. ¿Ok? A partir del momento que Adán y Eva son tentados por Satanás, porque Eva se tuvo que acercar a ese árbol. ¿Okay? Entonces Satanás es arrojado, sí, pero recuerden que también hubo un proceso. El libro de Job, en ese sentido, nos explica un poco más de ese proceso de salida de Satanás definitiva del cielo. ¿Ok? Porque recuerden que en el libro de Job nosotros encontramos que Satanás era uno de los que volvía a tener audiencia con Dios. Entonces, no es que de un día para el otro fueron echados, sí, se acabó y no hubo más relación entre Dios y los ángeles caídos. Entonces, cuando Satanás es echado a este lugar y es enviado, ahí Satanás entonces aprovecha ese momento, estando en el árbol del conocimiento del bien y del mal, utilizando una serpiente como intermediaria para tentar a Adán y a Eva, o a Eva primeramente. Entonces, en ese contexto es que hay un proceso de engaño, ¿sí? Pero tenemos que recordar también de que no fue así que fueron echados ahí y que todo el planeta Tierra era dominado por ellos. No. Y aquí está el asunto que en esta lección está claro. Hay una tensión, hay una decisión de permitir que el pecado entre también, ¿no? Muy bien, pastor. Vamos entonces a guardarnos un poquito aquí. De esta manera entonces, con esas informaciones allí, vamos entonces a empezar a explorar el texto. Para el estudio de esta semana vamos a dividir la lección en tres partes. La primera parte vamos a ver con
la perfección de Adán y Eva, que también fueron creados perfectos, dice la Biblia, buenos en gran manera, y cómo es que ellos llegaron a caer. En segundo lugar, veremos que Satanás es el autor del pecado aquí en la tierra, y finalizaremos viendo las consecuencias del pecado. Y finalizaremos también hablando acerca de la solución que Dios propuso. Pastor Jorge y Pastor Arlan, no sé si esta pregunta va a ser difícil, pero Pastor Arlan tiene las respuestas. Nosotros no estamos solos en el universo, ¿verdad? No estamos solos en el universo. Así es. Siempre decimos que, entonces en ese contexto, también uno podría, yo preguntaba por eso, Pastor Jorge, ¿no? Si es que solamente el planeta Tierra es el único planeta, o es que habían otros planetas a donde Satanás podía tener una opción de ir. Esa era mi pregunta, ¿no? Entonces, opciones había. Opciones. ¿Había, Pastor Arlan? Muchas opciones. Pero, sin duda alguna, nosotros encontramos que la lección dice que Satanás tuvo envidia, tuvo celos. Y esa palabra me llama poderosamente la atención. Celos de algo o alguien que Dios había creado en esta tierra. Y era justamente Adán y Eva. Y ahí yo creo que está el punto de quiebre, pastor, a su pregunta. ¿Por qué Satanás, de una u otra manera, pues, hizo la vida imposible a nuestro Dios en esta tierra a través de Adán y Eva? Y esas dos palabras nunca se olviden: celos, y según también la lección de la escuela sabática dice envidia. No pudo en el cielo, entonces Satanás vino a esta tierra a destruir lo más precioso que Dios había creado. Voy a leer, dice Historia de la Redención, página 16, dice: Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo cuando anunció que se crearía el mundo. Así es. ¿Cómo más o menos podría explicarnos un poquito más acerca de eso, pastor? Recordemos que Dios decide crear este mundo, la Trinidad. Nosotros creemos en el contexto de la Biblia, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, explicados posteriormente en el Nuevo Testamento. Ahora, Dios no llama a Satanás para que él venga a ayudar a la creación, porque Satanás era, o mejor dicho, Lucifer, en esa época era un ser creado. Y quien tiene la capacidad de crear es Dios. Por eso es Dios. Y es interesante que Dios utiliza esa capacidad de creación a través de su propia palabra. En el relato literal del libro de Génesis no aparecen referencias a que Dios haya utilizado sus manos para crear. Dios utiliza por el poder de su palabra. Juan capítulo 1, nosotros vemos que el apóstol Juan utiliza la palabra, logos o verbo, ¿no?, en el idioma original, como una fuerza creadora a través de la voz, de la palabra de Dios. Entonces, aquí hay un punto central: Satanás no podía crear. Solo que, como dijimos en la lección pasada, su orgullo era tanto que creía él, es que ese es el orgulloso, soberbio, ¿no? Exacto. Y esa soberbia de querer ocupar el lugar de Dios. Entonces, ¿por qué Dios lo invita a Jesús y no me invita a mí? El pensamiento de Lucifer, ¿no? Entonces, él tenía envidia de Jesús, que estaba participando de la creación, porque Jesús era Dios, Jesús es Dios. Tenía celos de Jesús, pero Satanás no era Dios. Entonces, queriendo o no, y eso es lo que es interesante, queriendo o no, indirectamente, nosotros sufrimos las consecuencias como seres humanos de ese celo desmedido de Satanás contra Jesús. Correcto. Como Satanás no puede ganarle a Jesús, ¿qué es lo que Satanás hace? Entonces ataca a la raza humana, ¿no? Es como alguien que quiere vengarse, no puedo contigo, como decía el pastor, no puedo en el cielo. Y clave, pastor, esa cita que usted hizo referencia, ¿no? Ahora se explica entonces el por qué vino a este mundo, ¿no? Que fue en cierto modo el origen o el inicio, no sé si, de todo este orgullo, de toda esta soberbia. Y un dato importante, ¿no? Satanás no puede crear, pero sí le gusta destruir la creación de Dios. Exacto. Y eso es lo único que puede hacer. O sea, no puede crear, pero sí puede destruir lo creado. Así es. Y sobre todo, destruir a Adán y a Eva era para él destruirlo a Dios. Definitivamente. Eso es lo que más o menos estudiamos en la lección de esta semana. Sin duda. Ahora,
hay una declaraciones de tensión, dice, ¿no? Aquí la lección. Y aquí en la última parte dice lo siguiente: desafortunadamente, al decidir entre las dos declaraciones contrapuestas, Eva ignoró tres principios básicos, hablando ya del engaño, ¿no? Exacto. La razón humana no siempre es la forma más segura de evaluar los asuntos espirituales. Ni la razón, ni los sentimientos, ¿no? Y aquí viene lo siguiente, ¿no? La palabra de Dios puede parecer ilógica y sin sentido, pero siempre es correcta y digna de confianza. Y número 3, hay cosas que no son ni malas ni son incorrectas en sí, pero Dios las ha elegido como prueba de obediencia. Pastor, hay que explicar el contexto de estas frases, ¿no? Porque en Génesis capítulo 3, recuerdan que hablamos sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? ¿Cuál fue la orden de Dios? No coman. No coman. No toquen. No toquen del árbol. No toquen, no coman, ¿está? Y parecía ilógico, porque recuerden que el propio texto bíblico dice que a los ojos de la mujer, sentidos, ¿no? Sentimientos, parecía bueno el fruto del árbol. Segundo punto, ella razona y dice: ¿por qué un fruto bueno Dios no me lo permite comer? Fíjate cómo ahí la raíz de egoísmo también está, en un razonamiento de cuestionamiento de una orden directa de Dios. Tercera cosa, cuando Eva ve a la serpiente, lógico, la serpiente está hablándole y está comiendo, dentro, está tocando el árbol. No dice que está comiendo el texto Claro, bíblico, pero imaginamos que estaba comiendo también. Yo imagino que estaba dando un Ahora, banquete, ¿no? Pero... exactamente, pero fíjate el contrasentido ahora de la orden de Dios delante de lo que Eva estaba viendo. O sea, porque ella veía una serpiente que estaba tocando o comiendo, Dios le había dicho: no toques y no comas. Vas a morir, si no. Vas a morir. La serpiente no estaba muerta. Entonces ella estaba viendo algo que no era lo que Dios le había dicho. Porque si ella no podía tocar, no podía comer, y si ella iba a morir, ¿por qué la serpiente no murió? Fíjate cómo hasta tiene una cierta lógica el razonamiento de Eva. Claro. Entonces, por eso es tan importante la frase que acabas de leer, pastor. A veces nuestros razonamientos no santificados y no seguir la orden directa de Dios sobre ciertos asuntos nos hacen que nosotros pequemos contra Dios y nos hacen desconfiar de Dios. Me gusta cómo Pastor Arlan introduce el capítulo 3, Génesis, dice, después de decir que todo estaba bonito, versículo 25, 2.25 dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, todo perfecto. Y el versículo empieza con una condicional, ¿no? Pero la serpiente exactamente, era más astuta que todos los animales, y ahí empieza la historia trágica. Esta palabra pero, ¿no? Es como que está todo bien, pero, ¿no? Pero. ¿No? Y esto, Pastor Arlan, es clave, porque aquí nos muestra claramente que el mundo que Dios creó era perfecto también, bueno, en gran manera, y es el intruso, Satanás, quien, como bien mencionaste, destruye la perfecta creación de Dios, o al menos trata de arruinarla, y bien que logró su objetivo en cierta forma con Adán y Eva. Cuando la razón y los sentimientos a veces nos juegan en contra, ¿no? A Adán y Eva le jugaron en contra. No solamente a Eva, Pastor Jorge, sino también a Adán, ¿no? Así es. Es interesante, de verdad, que Satanás es astuto, la serpiente era astuta. Y él y la serpiente, como bien lo dijo el pastor Jorge Rampoña, quería llevar a Eva a razonar. Mira, acá estoy bien, no me pasó nada. Fíjate, no te va a pasar nada a ti. Es más, yo me imagino, yo no sé qué pasaría si, Pastor Jorge, nos encontramos un día con una serpiente que habla. ¿Qué pasaría? Es algo completamente sobrenatural, ¿no? Y yo no sé qué habrá pasado por la mente de Eva en ese momento al escuchar hablar de la serpiente. O sea, cómo Satanás, muy sutil, trata de que Eva tome una decisión incorrecta. Ahí yo creo que está el punto. Satanás, de esa manera, estaba tratando de que Eva
tome una decisión incorrecta, pero por su propia cuenta. No tanto, es verdad, intencional, pero por su propia cuenta Satanás quería de que ella misma caiga en las artimañas del enemigo. Así es. En el día lunes, Pastor Jorge habla acerca de la psicología de la tentación. Sí. Y da algunos pasos, no sé si podría compartir quizás. Sí, estaba pensando justamente en eso, ¿no? Cómo Satanás, fíjense que Satanás utiliza una orden directa de Dios para desmentirla, pero al mismo tiempo, fíjense cómo él utiliza la psicología. Satanás dice así: con que Dios le dijo que no pueden comer de ningún árbol. Generalizó. Está generalizando una orden específica y directa de Dios. Así es. Entonces Eva entra en el diálogo. Entra en el diálogo. De argumentación. Fíjense que es un juego de dialéctica, es un juego de argumentación, es un juego de apología que Satanás va haciendo. Sí. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que él hace? Generaliza. Así que Dios les dijo que no coman de todos los árboles. Y Eva dice, no. Eva viene a defender a Dios ahora. ¿Sí o no? Eva tiene que, no, Dios no dijo eso. Sí, sí. Dios no dijo eso. ¿Qué fue lo que Dios dijo? No, Dios no nos permitió comer de un árbol. Todo podemos comer de ese. Segundo punto. Satanás ahora dice, ok, es que Dios sabe que el día que ustedes coman, ustedes van a ser como Él es. Contradijo. ¿Te das cuenta cómo es un proceso? Es una progresión. Primero generaliza, después va... Satanás no ataca directamente. Morir, dice, ¿no? Generaliza, preguntando. No moriréis, dice. Después él ahora dice, no, Dios está mintiendo. Está contradiciendo a Dios directamente. Y entonces ahí, como ya lo decíamos, ahora Satanás dice, míreme a mí. ¿No? Él se coloca como un ejemplo. Y ahí a partir de ese momento todo el desenlace que nosotros conocemos, ¿no? Es interesante la frase que Satanás utiliza, ¿no? Dios sabe que los ojos de ustedes se van a abrir. ¿Qué es lo que en el fondo está diciendo? Que le está ocultando, ¿no? Algo está ocultando Dios. Están ciegos. Exactamente. Yo sé cuál es la verdad, le dice Satanás, ¿no? Y eso es lo que hoy todas las filosofías propagan, enseñan, que tienen la verdad y que nosotros estamos con los ojos vendados a muchas cosas. Con la famosa frase, abre tus ojos. Exacto. Ahora, me gusta pensar en lo siguiente, y ya ahí ya vamos a la otra parte, ¿no?, de la lección, porque ¿cuál es el concepto que Satanás está atacando aquí? Tiene que ver con la vida y la muerte. Recordemos que cuando Dios crea un mundo perfecto, Dios como Dios crea eternos. Así o sea, es. los crea para ser eternos, ¿no es cierto? Ahora bien, O sea, Adán y Eva iban a vivir por la eternidad. siempre y cuando ellos se mantuvieran en obediencia y en comunión con Dios, sí. Por esa razón la decisión de Eva lo que hace, en definitiva, no es solo contrariar una orden directa de parte de Dios. Claro. Lo que Eva hace es desobedecer a Dios. A partir del momento que Eva desobedece a Dios, entonces ahí Eva está contrariando y distanciándose de Dios. Así es. Fíjense que no es Dios, es un detalle que no está en la lección, ¿no? Pero fíjense que después aparece, pero esta frase no está tan explicada en la lección. Fíjense que es Dios quien viene a buscar al ser humano cuando el ser humano se aparta de Dios. Sí, sí, sí. A partir del momento que el ser humano pecó, ahí es Dios quien sale a la búsqueda. Génesis 3:9. Exactamente. ¿Por qué no fue el ser humano que fue a buscar solución delante de Dios? Porque el ser humano se equivoca, el ser humano toma la decisión de alejarse de Dios y de cortar su relación con Dios. Entonces, si el ser humano hubiese sido obediente y se hubiese mantenido conectado a Dios, nosotros estaríamos viendo el mundo completamente diferente. Ahora, consecuencias de esta desobediencia, finalmente, la misma mentira que Satanás le dijo a Eva, no moriréis, se ha convertido a lo largo de toda la historia de la humanidad en una enseñanza dicha quizás en otras palabras, pero que es una realidad hasta hoy. Más o menos 6.000 años
pero sigue esa misma mentira o ese mismo argumento de Dios que el ser humano no muere. De Satanás, ¿no? De Satanás. perdón. Exacto. Pastor Alan. Como por ejemplo la inmortalidad del alma, ¿no? Hoy en día hay esa creencia que sencillamente cuando la persona no muere, su alma está divagando, que si se portó bien, se va para allá, y si se portó mal. Y es una cosa que las personas, Pastor Heisen y Pastor Jorge, muchos de ellos colocan su confianza por dos razones. Número uno, porque no estudiamos la palabra de Dios, en primer lugar. Y número dos, porque nadie quiere perder un ser querido. La gente está buscando esperanza. Se resiste, ¿no? Se resiste. Entonces, sutilmente, el enemigo está tratando de engañar a esas personas. Y de llenar ese vacío. Llenando el vacío, exacto, correcto, pastor. Llenando el vacío de esas personas y obviamente el enemigo lo está logrando. Mucha gente hoy en día está pensando de que hay vida después de la muerte. Algo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Saben que justamente la lección habla un poquito sobre eso, ¿no? Hay dos filósofos griegos, ¿sí? Del siglo 4 y 5 antes de Cristo, 5 o 4, no recuerdo bien, antes de Cristo, que ellos ya expresaban ese concepto, ¿no? Y es un concepto que viene de las religiones politeístas. Y antes inclusive, ¿no? Exacto, ¿no? De las religiones politeístas. Ahora, recuerden que Platón escribió un libro llamado La República, ¿no es cierto?, que fue un tratado de política, y aparece en la lección justamente una de las frases que Sócrates le pregunta a Glaucón, ¿no? La lección pasada también hablamos un poco sobre mitología, ¿no? Ahora estamos hablando sobre filosofía, pero es interesante. La pregunta dice: ¿no eres consciente de que nuestra alma es inmortal y nunca perece? ¿No? Y en otro escrito, en el escrito de Fedón, Platón y Sócrates razonan también en relación con la inmortalidad del alma. Un detalle importante: cuando el cristianismo abandona el estudio de la palabra de Dios a partir del siglo II después de Jesús, comienzan a introducirse algunas teorías dentro del cristianismo relacionadas con la vida después de la muerte. Correcto. Y eso se asimila después en ese sincretismo que el catolicismo romano hace. Yo fui católico, apostólico y romano durante mucho tiempo. Y yo creía justamente en el concepto de la inmortalidad del alma. Y muchos hermanos que deben estar viniendo de esa religión deben recordar, ¿no?, que uno tenía o el infierno si se portaba mal, el cielo si se portaba bien, y un purgatorio que era el intermediario para que después de morirte, ahí pasabas un tiempito. Con misas. Exactamente. Y ahí entonces podías... Con un par de misas se arreglaba todo. Con un par de misas, ¿no?, o personas intercediendo por qué se resolvía, ¿no? Ahora, es justamente ese el punto principal que Satanás quiere que nosotros no entendamos en relación con la muerte. Porque recuerden que la gran mentira de Satanás es: no van a morir. Y era una mentira mezclada con verdad. Porque Eva, cuando mordió, no murió. No murió. Adán vivió 930 años. Exacto, no murieron. Ahora, y ahí está el punto interesante de lo que sucede. En capítulo 3 del libro de Génesis aparece rápidamente un inicio de degeneración e involución. Degeneración del mundo perfecto que Dios había creado. Entonces, no es que Adán y Eva mueren en el momento que comen del fruto prohibido. Claro. Pero empiezan a morir. O sea, empieza un proceso de degeneración que los va a llevar en algún momento a morir. Y me gustó que usted mencionó el tema, la palabra involución, ¿no? Que derriba completamente a la teoría de la evolución, que siempre estamos de peor a mejor, ¿no? Y es al revés. Es al revés. Nosotros cada vez pelo blanco, arrugas, ¿no es cierto? No vemos bien. Fíjense que, o sea, la ciencia no ha descubierto cómo paralizar el proceso de envejecimiento, que queriendo o no, el proceso de envejecimiento es un proceso de muerte lenta. Muerte lenta. O sea, vamos muriendo, nuestras células van muriendo de a poco. Y no es que el ser humano no se ha dado el trabajo de crear o de descubrir esa
descubrir una forma para no envejecer o para no morir. ¿no? Para no morir. Siempre se habla del elixir de la vida y hasta novelas y películas. Por esa razón, el concepto de inmortalidad del alma, queriendo o no, es una búsqueda del ser humano de trascendencia, de no querer morir. Claro. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo no voy a morirme, entonces, es lo que pienso, ¿no? Entonces yo tengo oportunidad de vivir un poco mejor en otro momento, en otro lugar, ¿no? Ahí vienen otros conceptos que no derivan del cristianismo ni de la filosofía griega, que aparecen también en religiones orientales, como por ejemplo el karma, ¿no? O ese proceso de reencarnación. Con el nirvana y todo eso, ¿no? Es otra forma de querer explicar de que hay vida después de la muerte. Y la Biblia dice claramente que no hay vida después de la muerte, que el alma no es inmortal. La Biblia lo dice claramente. Y pastor, y sin ir muy lejos, algunas personas que estudian la Biblia, porque usted está hablando de religiones, sí, pero también hay cristianos o personas que se aproximan a la Biblia, para nosotros quizás de manera incorrecta, que consideran que hay vida después de la muerte, ¿verdad? O por ejemplo, sí, algunos protestantes, Iglesia Católica, como usted mencionaba. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando en alguna ocasión visité una iglesia evangélica, antes de ser adventista, ellos también pensaban y creían que si uno fue bueno, se va al cielo, sí, y si fue malo, se va al infierno. O sea, no existe juicio, no existe segunda venida para que suceda. Entonces, no solamente esta enseñanza diabólica de que no moriréis está presente en las religiones no cristianas, sino también en las religiones cristianas y denominaciones protestantes. A mí me gusta pensar en el texto que es el texto para memorizar de esta semana, que es Romanos capítulo 5, verso 12. Miren cómo dice, por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Muerte es cesación de vida. Eso es muerte, es cesación de vida. Así la muerte pasó para todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces todos mueren. Todos mueren. Ahora, tú estabas mencionando una cosa interesante que a mí siempre me gusta preguntarle a aquellos que son evangélicos, y que es un argumento que me parece que tiene una cierta lógica. Vamos a pensar en personas que fueron resucitadas en la Biblia. ¿Ya? Lázaro, Juan capítulo 11. Vamos a ponernos en el lugar de Lázaro. Yo me muero, ¿ok? Paso por una enfermedad, me muero. Y estoy 3 días en la tumba. Solo que ya pasé 3 días porque yo era amigo de Jesús, claro, siendo Lázaro. Sí, sí, sí. Entonces, ¿para dónde voy a ir? No voy a ir para el infierno. No creo. No voy a ir para el purgatorio, como algunos dicen, que no existe, ¿ok? Yo no creo en la existencia del purgatorio, ni del infierno, porque la Biblia no lo dice. Ahora, piensa conmigo, vamos a suponer que esa línea de pensamiento es real. Es real. Vamos a suponer que Lázaro se fue al cielo. ¿Está bien? Miren, él murió sufriendo una enfermedad, ¿ok? Estuvo 3 días entonces, teóricamente, según esos pensamientos de algunos cristianos que malinterpretan la Biblia, estuvo en el cielo. Y de repente viene Jesús levanta los ojos al cielo, pide para que estiren la piedra del sepulcro donde él estaba, y de repente dice: Lázaro, ven fuera. Ay, y no. Lázaro sale todo envuelto. Pregunta: ¿ustedes creen que Lázaro estaría feliz de haber resucitado? Yo le digo a Jesús, ya no te pases. Estaba bien allá. Estaba bien allí. Entonces, se dan cuenta que a veces algunas cuestiones que sostienen algunos cristianos no solo no tienen fundamento bíblico, sino que no tienen lógica racional. Así No es. tienen lógica racional. Entonces, cuando tú vas a la Biblia y tú ves, la muerte entró a todos por un hombre, una decisión. Adán y Eva tomaron la decisión. Entra la muerte en un proceso de ir muriendo de a poco, hasta llegar en un momento específico donde hay cesación de vida. Morimos. ¿Qué es lo siguiente? Lo siguiente es la resurrección. Claro. Como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Entonces, ¿por qué es tan importante entender el concepto de muerte? Porque vamos a perder seres queridos. Podemos pasar por la muerte. Y la muerte es el final de cualquier tipo de decisión que podemos tomar.
Lo siguiente ya será consecuencia de mis decisiones cuando yo estaba vivo. Listo. Ahora, ¿será que ya hemos hablado de gente que no cree en la Biblia, religiones orientales, históricas, religiones egipcias, ¿no? Etcétera? Hemos visto también de los que sí leen la Biblia y quizás la interpretan mal, ¿no? Pero ¿será, Pastor Arlan, que en el seno adventista haya una concepción errónea, no de la fe, no de las enseñanzas, pero de algunos? Bueno, Porque recuerden que estamos viniendo de un trasfondo, ¿no? Sí. sin duda alguna, nosotros no podemos hablar de perfección. Muchos de nosotros estamos siendo influenciados. Y aunque no queramos entenderlo, las películas, a través de las películas, a través de los mensajes que desde niños están recibiendo dentro muchas veces en un hogar adventista, muchos niños están creciendo, Pastor Heisen y Pastor Jorge, con algunas tendencias a creer de que realmente acerca de la inmortalidad del alma. Las películas hoy en día que se mencionan, no hay película, Pastor Heisen, que no hable acerca de ese concepto, que hay vida después de la muerte. Y los chicos están creyendo en eso. Por ejemplo, en alguna ocasión, hace poco, yo vi un adventista y adventistas de varias generaciones que en un tema de quizás de pena, de momento difícil, porque había perdido a un ser querido muy cercano a él, colocó en su Facebook, ¿no? Colocó en su Facebook una nota. Podríamos imaginar que fue: querido papá, ¿no? Tú me enseñaste, o sea, le escribía en su Facebook de manera personal, o sea, no sé, y es una persona que no creo que no sepa sobre el tema de la inmortalidad. ¿Qué opina usted sobre eso? ¿Ha visto alguna vez quizás? Sí, he visto eso. La primera cosa, yo creo que necesitamos respetar también los procesos de duelo de cada persona, ¿no? Sí, sí. En ese sentido. Por eso decía quizás en el momento del dolor, ¿no? En el momento del dolor, ¿no? Pero inconscientemente como que puede que nos juegue en contra lo que hemos abrazado en la fe y antes. Nos juega en contra muchas veces lo que el propio Pastor Arlan estaba mencionando, ¿no? Estamos siendo bombardeados constantemente con el concepto de que hay otras oportunidades o que hay otras posibilidades. Hay una serie americana que fue lanzada en 2018 o 19 que se llama Good Place, que es nada más y nada menos que la representación de lo que sería el paraíso de personas que murieron. Y es una serie jocosa, una serie que no recomiendo para nada de ver. Pero es interesante el concepto. ¿Sí? Me late que su recomendación creo que ahorita ya todos están buscando. No, porque ni siquiera vale la pena. Lo estoy contando a manera de conocimiento, de cultura general, ¿no es cierto? O sea, he leído sobre esa serie específicamente porque me llamó la atención el concepto de cielo que ellos tienen, ¿no? Entonces, es una serie americana que habla, es una lucha entre personas que están en el cielo ya muertas, ¿no? Ahora, hay otro concepto que es más reciente, que no está en las series, pero sí está en varias películas, que es la trascendencia de nuestra alma a través de la virtualidad. Hay estudios recientes y tecnológicos de personas que guardan su conciencia en computadores para que después de muerto puedan seguir teniendo interacción con los vivos a través de una inteligencia artificial. Eso es real, es ahora. Está pasando eso en este momento. Inclusive la lección menciona, yo estaba intentando buscar el ECM. El viernes. Ahí está, ¿no? Experiencias cercanas a la muerte. Hay estudios sobre ese asunto también, que no tiene que ver con lo que estoy mencionando aquí de tecnología. Pero la realidad es que hay personas que ya están pagando para que sus memorias sean guardadas, sentimentales sean guardadas en procesadores de computador, para que después de eso los seres amados puedan conversar con una inteligencia artificial que va a replicar el alma virtual de esa persona. Entonces, fíjate hasta dónde llega nuestro mundo de querer no morir,
de querer no morir. Ahora, con esa pregunta y para cerrar la lección, que ya estamos avanzados, pastor, es que es natural, pastor Jorge, pastor Abraham, es natural, es hasta comprensible y lógico el que las personas quieran no morir. Sí. Porque nosotros no fuimos diseñados para morir. No. Así es. En nuestro ADN, en toda la información genética y que Dios, por cierto, nos hizo, no está el que Jorge vaya a morir. ¿Verdad, pastor? ¿O Así me es. equivoco? No, entonces, nos resistimos. Eso nos hace resistir, nos hace invertir. Yo utilizando un poco de lógica puedo pensar, ¿cómo es que hay gente que tanto se resiste a no morir, que es capaz de gastar dinero en esos proyectos que usted habla, o que usted menciona? Porque sencillamente nosotros pues no fuimos diseñados para morir. Es por eso que cuando alguien pierde un ser querido, llora, sufre. Mucha gente, yo conversaba con alguien, me decía, Heisen, no me vas a poder entender nunca si tú nunca has perdido un ser tan amado como yo. Exacto. O sea, tus palabras las acepto, las valoro y todas me van a decir lo mejor, pero no me vas a poder entender, y quizás aunque me entendieras no entenderás lo que yo siento en este momento. Aunque tú hayas pasado esa experiencia, ¿verdad? Porque es tu experiencia, ¿no? Esa es mía. Entonces, ¿por qué nos cuesta olvidar a un ser querido? Porque nosotros no fuimos diseñados para morir. Para la separación, para la muerte. Para la separación. Entonces, por eso quisiera terminar esta parte, la última, con la solución. No queremos dejar esta lección con que, pastor, pero si me dices que no hay muerte, no hay vida más allá de la muerte, entonces puede estar pensando alguien, yo siempre me encomiendo a mi mamá, ¿no? ¿Ya viste jugadores de fútbol que cuando meten un gol le celebran a su papá o a su mamá? Y yo soy un católico, pues, ¿cómo me puede decir que no hay vida después de la muerte? O sea, ¿qué pasa con mis padres? Puede preguntarse alguno. Tus papitos están descansando un sueño hasta que Jesús venga y los resucite. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 dice eso, que aquellos que murieron en Cristo Jesús, cuando Jesús vuelva, serán resucitados. Así es. En el mismo libro de Génesis, capítulo 3, en el contexto del pecado, Dios hace una de las promesas más maravillosas. Jesús es prometido en Génesis 3:15 como la solución para el problema del pecado y como la única esperanza para este mundo. Así como Adán y Eva recibieron una vestimenta a partir del sacrificio de un animalito, ellos entendieron que a partir de ese momento ellos tenían una esperanza. Amén. Una esperanza para la muerte y una esperanza de vida eterna, a través de un Dios que estaba ofreciendo ya la solución. Y la solución tanto para el pecado, pastor Arlan, como para la muerte. Así es. El originador de la vida, que es Cristo Jesús, nuestro Dios, Él es el único que puede dar vida nuevamente a una persona que va al descanso. Así es. Por eso la palabra de Dios, y lo dijo en Tesalonicenses el pastor Jorge, capítulo 4 y el versículo 14: si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Amén. Esa es la mayor Amén. esperanza que encontramos en la Biblia. Amén. Amén. Es posible que esté asistiendo a este video alguien que ha perdido un ser querido, ¿no? Y los recuerdos no lo dejan quizás vivir en paz, no te reconciliaste a lo mejor. Alguien me decía, pastor Jorge, pastor Arlan, en la primera ola, en la primera y segunda ola del COVID aquí en Perú, no podías enterrar a tus familiares. Sí. Y algunos, tristemente, ni siquiera están seguros de que esa ceniza le pertenecía. Hay muchas noticias que han aparecido, etc. Y me decía, pastor, yo me siento tan mal porque ni siquiera tengo la oportunidad de ir a verle o al lugar, ¿no? donde se fue el último adiós, ¿no? ¿Qué decirle, pastor? Yo sé que usted ha dado un mensaje, pero
¿Cómo podríamos hacer esta lección con un mensaje hacia nuestros amigos que quizás, ya sea por la muerte o por el sufrimiento del pecado, hoy están experimentando enfermedad, dolor, quizás hasta deudas, pastor? Mi mensaje es simple, claro y directo. El Dios que creó todo un mundo perfecto, pero que lamentablemente por la entrada del pecado a través de Satanás entró la muerte también. Es el Dios que tiene poder para restaurar y para dar vida eterna. Mi consejo es el primero. Si estás en un proceso de duelo que parece no terminarse, el dolor del duelo no tiene que ver con una cuestión espiritual, solamente. Entonces busca ayuda profesional de un psiquiatra, de un psicólogo, que pueda ayudarte a resolver el problema del duelo. Sí. En segundo lugar, ahora sí es espiritual. Pide intercesión a tu pastor, a tus hermanos de iglesia, para que oren, para que a través de ese proceso de cura, que puede ser a través de psicólogos, psiquiatras, Dios haga también el milagro de restaurar tu vida. Y finalmente, aunque sea difícil, porque sé que es difícil, pídele al Señor fuerzas para abrazar las promesas que están en la palabra de Dios. Gracias, pastor Arlan. Palabras. Yo quiero invitar a todos los hermanos que nos están escuchando en este momento a predicar con mayor intensidad la palabra de nuestro Dios. Sabemos que durante la pandemia, pastor Heisen, como usted lo mencionó, hemos perdido a familiares, hemos perdido a colegas, pero tenemos la esperanza de volver a verlos. Amén. Y ya no queremos seguir perdiendo a más, pastor Jorge. Sin duda. Pero necesitamos predicar con mayor intensidad la palabra de Dios para que de esa manera Cristo venga por segunda vez y nos volvamos a encontrar Amén. con aquellos que hemos perdido. Amén. Nos quedábamos en preguntas de aplicación y acciones prácticas, pero creo que con eso podríamos terminar, ¿verdad? Con esa invitación, ese llamado. Gracias, pastor Jorge, gracias, pastor Arlan. Gracias. Fue de Gracias. mucha bendición su participación. Vamos a continuar estudiando la Biblia y les animamos a que si todavía no se han suscrito a la lección de Escuela Sabática, puedan hacerlo. Puedan ustedes tener de esa manera provisión de pan espiritual para el próximo año 2023. Amén. No te quedes sin tu alimento espiritual. Vamos a finalizar este programa invitando siempre a que te puedas suscribir al canal y darle me gusta y activar la campanita de notificación para que más personas puedan conocer y también puedas tú tener las novedades de este canal. También recordarte que este programa está siendo emitido ya una semana antes de su estreno, que es el sábado, para que puedas tener una idea más de repaso de la lección en todo este bosque de información que existe ya en YouTube. Pastor Jorge, muchas gracias. Una vez más. Despídenos por favor con oración y después cantamos del templo de la casa. Ahí donde estás, quiero invitarte entonces para que puedas orar junto con nosotros. Cierra tus ojos y vamos a conversar con Dios. Padre, muchas gracias por esta lección. Gracias porque pudimos ver a lo largo de esta lección un Dios que se preocupa por nosotros. Un Dios que a pesar de que la muerte, la degradación y el dolor entraron en este mundo, tú ya buscaste y ya nos diste una solución. Señor, bendice a aquellos que están pasando en este momento por la pérdida de un ser querido. Abraza corazones y restaura mentes que precisan de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. También en la semana de
salvación